Bien, hermanos, estamos viendo cómo servir a Dios en el trabajo. Día de hoy, antes de dar el título de esta enseñanza, traerles unas estadísticas que pueden ser alarmantes o no, según la perspectiva que usted tenga frente a este tema. Un estudio reveló que actualmente el 40% de los empleados no permanecen más de 3 años en su trabajo. 72% de los trabajadores en Colombia llevan menos de 3 años en su trabajo actual. Es decir, en 3 años, 72% de las personas han cambiado al menos una vez su trabajo. Entre 2,3 y 3,5 millones de personas renuncian al año a sus trabajos. Se estima que el colombiano promedio en su vida laboral llega a tener hasta 10 empleos antes de su jubilación. Entonces, con estas cifras, quiero que usted mire, y hay una tendencia, y es que cuando nos referimos a la perseverancia o la constancia en el trabajo, como usted puede verlo, en nuestra cultura o en nuestra época, pareciera que es algo casi imposible. Hay una tendencia, y es que la mayoría de personas no duran en los trabajos, o renuncian o se van. Jóvenes salen recién graduados de sus carreras universitarias con una expectativa idealista de lo que creen que es el trabajo. Salen impulsados, como dicen algunos, queriéndose comer el mundo, seguros de que van a ser grandes empresarios, de que van a ser multimillonarios, pero cuando se enfrentan a retos grandes, en donde requieren una gran responsabilidad, los ves como niños pequeños, volviendo tras sus madres para esconderse de la vergüenza del fracaso. Pareciera que virtudes como la persistencia o la perseverancia en el trabajo son cada vez más escasas. Los hombres cabezas de hogar, quienes se suponen son la parte firme de un hogar, son inestables muchas veces y toman decisiones que hacen que su familia se sienta insegura. Abandonan sus trabajos sin medir las consecuencias de sus actos, se endeudan y hacen que sus generaciones se vean afectadas por sus malas decisiones. Entonces vemos, hermanos, que hay una tendencia y estamos en un mundo caído de pecado. Sabemos que cuando pasan estas cifras tan grandes es porque seguramente hay maldad allí. Hay inconstancia en los hombres que trabajan, no son perseverantes en su trabajo. Y nos preguntamos, ¿dónde están pues las vocaciones que hemos visto en ese entonces? ¿Dónde está el llamado que Dios nos ha dado y por el cual se nos pedirá cuenta al final de nuestros días? ¿Qué diremos o qué dirán estas personas cuando se les pregunten qué hicieron esos 8.800 días que trabajamos en esta tierra? Hemos aprendido que Dios nos ha dado un llamado a cada uno de nosotros, que en la gran viña del Señor, en su plan perfecto, nos ha dado a cada uno dones particulares con los cuales debemos servirle. Pero si no la pasamos de aquí para allá, sin fortalecer los dones, sin tener resultados duraderos, al final me temo que la frase, hemos hecho lo que debimos hacer, se va a quedar muy corta. Porque ni siquiera lo que hubiéramos podido hacer, habremos hecho muchas veces. En nuestro texto base de esta enseñanza, Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto en los asuntos civiles, hablando inicialmente del matrimonio, del estado de soltería, en general habla sobre el contentamiento que debería tener cada persona en la situación en la que se encuentra, y en ese marco del contentamiento que tiene cada cristiano en una situación, versículo 20 y 24, usted ve cómo Pablo menciona una frase contundente. Dice allí, versículo 24, cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Aquí la palabra permanecer es el griego meno, que quiere decir quedarse. Quiere decir también morar, perdurar o estar permanentemente en algo. Es la misma palabra que utiliza el Señor Jesús cuando habla de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos.
Él dice en esa parábola, el que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos. Entonces vemos que el permanecer es una palabra que demuestra mucha fortaleza o es una unión muy fuerte. Involucra firmeza, involucra convicción y entereza. El permanecer trata de buscar estar en una condición de manera permanente, aferrándose a esa condición. Y si bien en este versículo, hermano, y en el capítulo, vemos cómo Pablo viene hablando de asuntos civiles, en condiciones de persecución que estaban pasando en ese entonces, note cómo el apóstol insta a que el cristiano debe buscar estar estable en la condición en que se encuentre. Debe buscar estar siempre confiando en la voluntad de Dios para cada uno, pero, dice, en un estado. ¿Qué es en el estado en que está? Sin duda, una de las virtudes que uno esperaría que tuvieran los hijos de Dios es la constancia y la firmeza. ¿Cuál cree usted que es el opuesto a la constancia y a la firmeza? La Biblia nos dice que la fluctuación, el hombre de doble ánimo, ¿sí? No es constante. Son aspectos que en la palabra de Dios se tacha claramente. Dios es inmutable, hermanos. Él nunca cambia. Y creo que esto es uno de los atributos que deberíamos anhelar de Él, la permanencia, el mantenernos constantes. Así que continuando con esta serie de sirviendo a Dios en el trabajo, quiero que veamos la perseverancia en el trabajo. Ese va a ser el título, la temática que espero podamos tratar, es la perseverancia en el trabajo. Quiero hacerle otra pregunta, hermano. ¿Qué pasaría si en este momento le dieran la posibilidad de cambiar su trabajo? Si le dijeran, usted puede en este momento dejar el trabajo que está haciendo por otro, donde no le van a pagar quizás más, va a tener responsabilidades tal vez de la misma manera y tal vez va a tener la misma remuneración salarial. ¿Usted qué diría? ¿Se cambiaría de trabajo o no? Algunos dirían sí, otros no. Pero que si de pronto le dicen es que le vamos a pagar más, o es que ya no va a tener tantas responsabilidades como este trabajo que usted tiene ahorita. Ahí ya lo pensaríamos, ¿no? Algunos dirían, bueno, pues si es por mejor paga, pues claro. Entonces nos preguntamos, hermanos, ¿cuál es el parámetro que utilizamos para tomar nuestras decisiones laborales? ¿Es el dinero? ¿Es mi tranquilidad? ¿Es mi jubilación temprana? Debemos ser capaces de tomar decisiones bíblicas, no solamente en lo que respecta a nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida laboral también. Debemos ser capaces de tomar decisiones guiados por la palabra de Dios y no por impulsos humanos. ¿Ustedes creen que es lícito cambiar de trabajo? ¿Es lícito? Bueno, ya veremos. Claramente la palabra nos puede guiar en esto. Pero antes de responder a esta pregunta, primero quiero que veamos cómo debemos fortalecer la virtud de la perseverancia en el trabajo, que es el tema principal de nuestra enseñanza. ¿Cómo fortalecer la virtud de la perseverancia en el trabajo? Y para eso vamos a hablar de dos maneras. Una que es la parte positiva, la otra, digamos, la parte negativa. Dos maneras para fortalecer esa virtud de perseverar en el trabajo. Primero, o la primera manera es fortaleciendo un sentido de persistencia o constancia en el trabajo. Fortaleciendo un sentido de persistencia o constancia en el trabajo. La segunda manera es teniendo resistencia al fracaso. Dos maneras o formas en las que usted puede fortalecer la virtud de la perseverancia. Una es fortaleciendo la persistencia en sí mismo, ¿sí? Y la segunda, resistiendo al fracaso. Hoy miraremos solamente la primera, que es fortaleciendo el sentido de persistencia o constancia en el trabajo. En nuestro texto base, como Pablo hace referencia
Una de las ocupaciones que para ese entonces era una de las más difíciles de soportar era la esclavitud. Primera de Corintios 7, 21 al 22, nos habla sobre la esclavitud. Dice allí: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Sabemos que la esclavitud, hermanos, no era aprobada por Dios, ¿sí? Porque antes, por lo contrario, en el Antiguo Testamento, cuando se presentaba, Dios estableció parámetros, no para hacer a las personas esclavas, sino para proteger la integridad de estas personas. La esclavitud nunca fue aprobada por Dios. Sin embargo, en este contexto en donde se estaba desarrollando, vemos que aún se le manda algo a esta persona, y es que debía resistir esa condición en la que se encontraba, y no debería interrumpir esto, el llamado a ser hijo de Dios y a servirle como hijo de Dios. Dice Pablo al inicio: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno preguntaría: Pablo, ¿por qué si estoy sufriendo como esclavo no debería tener cuidado de mi profesión? Porque dice allí, siendo esclavo, liberto es del Señor. Y creo que esto es algo que ya hemos aprendido, pero debemos reforzar, hermanos, siempre, y es que hay un llamado superior al llamado que cada uno tiene particular, y es el llamado a ser hijos de Dios. Sin este llamado, los demás ámbitos de nuestra vida, nuestro llamado personal, no tiene ningún sentido. Pablo, después de esto, menciona: si puedes hacerte libre, procúralo, pero si no puedes, hermano, esto no te debe afectar tu forma en que sirves al Señor. Nada, hermano, esclavo o libre, rico o pobre, debe impedir que sirvamos a Dios en la condición en que nos encontremos. Usted puede ver, por ejemplo, hablando de esclavitud, a Onésimo en Filemón, versículos 10 al 13, aquí se nos menciona cómo este varón había sido esclavo de Filemón, y parece que después de una discusión, seguramente le había robado, llegó donde Pablo, este varón, y allí fue convertido al Evangelio. Dice allí, Filemón 10:13, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí está hablando Pablo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces nos encontramos con un esclavo, Onésimo. Este hombre llega al Evangelio y dice Pablo, antes te fue inútil. Versículos más adelante usted se da cuenta que era porque lo robaba, pero dice que ahora nos es útil a ambos. Dice que le engendré como un hijo, quiere decir que seguramente se volvió o se convirtió de sus pecados, y dice que vuelve a enviarle para que sea útil. Y es que seguramente después de que este varón se convirtió al Señor, dejó de ser esclavo o sentirse como esclavo en una condición de miedo, y tal vez lo volcó para hacer algo útil. Versículos 12 al 14 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quisiese hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y veamos ahí también en el versículo 15 al 17, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tenéis por compañero, recibidle como a mí mismo. Muchas veces nos quejamos nosotros de nuestros trabajos, de nuestras condiciones,
decimos, uy, no, es que este trabajo es tan esclavizante. Hermano, este hombre era literalmente esclavo. Y aún así, después de que fue convertido al Señor, fue mandado a Filemón nuevamente como esclavo. Pero ya iba a ser útil, porque ya no iba a recibir la esclavitud como una carga para él, sino que iba a convertir eso en una manera en que iba a servir a Dios de manera que le glorificara. Debemos buscar ser útiles en el lugar que Dios nos haya puesto en su providencia. Debemos buscar servir, permanecer con fidelidad, como aquel joven José, que también siendo esclavo y después prisionero, permaneció con integridad y fidelidad obedeciendo el mandato de Dios. Debemos servir a Dios y no huir de nuestras responsabilidades, por lo que permítame, para poder fortalecer este sentido, vamos a ver algunas consideraciones que espero les sirvan para que usted aumente esa perseverancia en su trabajo. Queremos buscar estar firmes, perseverando en nuestro trabajo. Veamos algunas consideraciones que deberíamos tener y que nos pueden ayudar a anhelar estar delante de nuestro trabajo, ante nuestro Dios, firmes. Primera consideración es que debemos considerar que nuestro trabajo es un acto de adoración a Dios. Consideremos nuestro trabajo como un acto de adoración a Dios. Y me alegra que esta mañana con nuestro pastor Castañeda hubiéramos visto también cómo la adoración no solamente se extiende a lo que hay en el culto, sino que en general todos nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo al Señor. Así que el trabajo debe ser una manera en que nosotros adoremos a Dios. Colosenses 3, 23 al 24 nos recuerda que en cualquier ámbito de nuestra vida tenemos un amo al cual servimos, dice allí. Colosenses 3, 23 al 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La razón por la que muchos abandonan fácilmente sus trabajos no es solamente porque están insatisfechos o porque tienen presión, sino es porque no tienen una visión espiritual sobre lo que el trabajo representa en sí. Como criaturas, estamos dadas para alabar y adorar a Dios con todo lo que hacemos. La naturaleza es fiel testigo de lo que es adorar a Dios con el trabajo. El Salmo 19, 4 al 6 nos muestra cómo el sol sale cada día con fidelidad y cumple su propósito en este mundo. Si allí, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces vemos que en la naturaleza las criaturas adoran a Dios. ¿Cómo? Manteniéndose en las ordenanzas o en la ordenanza que Dios dio, en este caso el sol, cumpliendo su ciclo. Otro ejemplo es el mar. Jeremías 5:22 dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no pasarán. El mar no rompe sus límites, ¿por qué? Porque obedecen el mandato que Dios les ha dado. La luna cumple su ciclo sin detenerse por cansancio, las aves salen cada día a buscar alimento y cuidar sus nidos. Toda la naturaleza, hermanos, en general todos adoran a Dios con su trabajo. Ellos no renuncian a sus llamados, sino que permanecen mostrando con esto un testimonio de sabiduría y del orden de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿no sería que también cuando nos mantenemos firmes en nuestros trabajos estamos mostrando la bondad de Dios como lo hace toda la naturaleza?
Adorar a Dios con nuestro trabajo no solo significa hacer las cosas o las tareas bien, sino que también significa permanecer fiel en esta vocación que nos ha dado, a menos que Él claramente decida o nos dé una salida de nuestro trabajo. Cuando entendemos que nuestro trabajo, hermanos, es un altar de adoración, no debemos tomarlo a la ligera. Si tuviéramos un fervor constante y realmente un deseo, como dice Romanos, de presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, buscaríamos aprovechar cada día para que podamos trabajar de tal manera que le adoremos a Dios. No por lo contrario, como hacemos muchas veces, y es la frase que sale más de nuestras bocas es: uy, ya quiero renunciar a este trabajo. El que trabaja para el Señor busca serle fiel, no solo sentirse bien, y reflejo de esto es que demuestra fidelidad a Dios en su trabajo, en condiciones aún que pueden ser difíciles. Por ejemplo, pasa mucho que no se nos reconoce nuestro esfuerzo. Ustedes han visto personas que todo el tiempo dedican gran parte a destacar en sus trabajos, son diligentes, cumplen las metas, pero se ven decepcionados porque piensan que nadie está viendo su trabajo, que no hay recompensa. Si este es su pensamiento, le invito a que recuerde que Dios está viendo todo. Si has realizado tu trabajo con esfuerzo, buscando adorar a Dios en lo que haces, ten por seguro que tu esfuerzo sí está siendo considerado por alguien que lo ve todo. Frente a esta primera consideración, quiero que hagamos dos reflexiones. La primera es: ¿cómo usted ve a su trabajo? ¿Lo ve como algo que lo cansa, que lo aburre? ¿Ve su escritorio, el salón, el carro, la cocina, como ese lugar donde puede adorar a Dios a través de los dones que le ha dado? ¿Los veo como esas herramientas que Dios me ha dado para poder adorarle en mi día a día? ¿O cada vez que los veo me da dolor y pereza? Que no sea así, hermano. Que podamos realmente apreciar los dones y talentos y herramientas que Dios nos ha dado, y esto nos motive a adorarle con todo lo que hagamos. La segunda reflexión es buscar todos los días, orar al Señor para que nos permita trabajar de tal manera que seamos bendecidos y usados de una manera que le glorifiquemos a Él. Así como el sol y la luna y toda la creación da gloria a nuestro buen Dios, que así podamos ser usados de tal manera que su nombre sea magnificado. Pidámosle que bendiga el fruto de nuestras manos y que todo lo que hagamos, en lo que nos esforcemos, tenga un fruto palpable que le honre a Él. Que así como el sol irradia con su luz todo el cielo, mostrando la grandeza de Dios, así el fruto de nuestras manos también pueda reflejar la perfección de nuestro Padre. Que cada día digamos: Señor, este trabajo es mi acto de adoración, hoy ayúdame para que lo haga con gozo, que en verdad lo haga con excelencia para ti. Adorar a Dios con nuestro trabajo no se trata solamente de hacerlo con calidad, sino de constancia. Un corazón que reconoce que el Señor le ha dado su trabajo, reconoce también que Cristo es su Señor y permanecerá allí a menos que Él diga otra cosa. La segunda consideración, de esta manera que podemos fortalecer la permanencia en nuestro trabajo, es considerar que somos hijos de Dios y que debemos buscarse los mejores. Otra consideración que debemos tener a la hora de querer perseverar en el trabajo es que somos hijos de Dios y debemos buscarse los mejores. Proverbios 22:29 dice: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, dice. Usted puede ver cómo en este proverbio se alaba al trabajador que es diligente, al que es aplicado. Dice que es el que es solícito en su trabajo. O sea, que el que no se conforma con lo mínimo.
Muchas veces las personas abandonan su trabajo porque se sienten estancados o aburridos. Pero quiero decirle algo, hermano, y es que esto no es por el trabajo en sí mismo, sino la falta de visión y de querer crecer dentro del trabajo. Qué poco es ver esa virtud de hombres solícitos también hoy en día. Solícitos en su original quiere decir diligente, rápido, alguien que es diestro. Solícito implica poner empeño y atención en el trabajo, mostrando prontitud, eficacia. Una persona diligente que no solo cumple con sus obligaciones, sino que las realiza con calidad y entusiasmo, buscando la excelencia. El trabajo, hermanos, nos ha sido dado no para volvernos más perezosos, sino antes por lo contrario para estar más activos, para que tengamos el tiempo, invirtamos nuestro tiempo en mejorar nuestras destrezas y los dones que Dios nos ha dado. William Perkins, acerca de esto, menciona: la vocación es el lugar donde Dios nos quiere fructíferos, por tanto, debemos mejorarla hasta que el maestro nos cambie de puesto. Entonces, en lugar de buscar renunciar, usted debería preguntarse: ¿cómo puedo mejorar mi trabajo? ¿Qué habilidades nuevas puedo aprender? ¿A quién puedo servir mejor? La falta de progreso muchas veces lleva a la frustración exterior, pero cuando el creyente crece, aprende, mejora su motivación, se renueva y permanece de una manera más constante en su trabajo. ¿Recuerdan en Éxodo 31 a Bezaleel y a Oholiab? Estos varones eran excelentes en su trabajo, no eran mediocres, ¿sí? Seguramente eran los mejores en su momento en esta profesión. ¿Y cómo cree que esos varones llegaron a ser tan excelentes en su trabajo? Persistiendo, perseverando. Quizás muchas veces decimos: es que mi trabajo es tan aburrido, es que siempre me toca hacer lo mismo. Bezaleel, hermano, moldeaba piedras. ¿Sabe lo difícil y extenuante y hasta monótono que puede hacer eso? Coger un mazo y un puntero y darle forma. Le aseguro que si no tenemos el don de Dios, no duraríamos más de una semana con esta labor. Pero este hombre, años con este trabajo, y nunca se aburrió. Estos hombres eran excelentes en su trabajo y reconocidos por ello, porque lo habían perfeccionado durante años, y esto no siendo inconstante, sino permaneciendo. Bezaleel no era conocido, note que únicamente por ser un labrador de metales, sino que prácticamente este hombre era un arquitecto, hermano. Y esto nos dice que él vio más allá de quedarse solamente con moldear piedras, y ya creaba diseños. Cuando hay monotonía, personas dejan sus trabajos porque se sienten aburridos de hacer siempre lo mismo. Sin embargo, debemos considerar que muchas veces el caer en una monotonía no se debe a que el trabajo nos lleve a hacer siempre lo mismo, sino a que no nos esforzamos por buscar romper lo convencional y mejorar nuestro trabajo. Y es que muchas veces nos enfrascamos en el mundo de lo simple. Si funciona, es suficiente. No vamos más allá. Hay trabajos que pareciera que nos tocará y que fueran monótonos, pero debemos procurar, hermanos, buscar metas que nos ayuden a ser mejores trabajadores. Por ejemplo, ¿cómo un talador de árboles puede ser mejor y salir de la monotonía? Bueno, explorando nuevas herramientas, estudiando tipo de árboles, aprendiendo sobre diferentes cortes. ¿Cómo puede un conductor ser mejor? Bueno, aprendiendo sobre mecánica, planeando sus rutas óptimas para mejorar sus tiempos. Son cosas que cada uno de nosotros puede hacer y mejorar en nuestro trabajo. El trabajo no es aburrido, hermano. Nosotros mismos lo hemos hecho aburrido, porque nos limitamos haciéndolo sencillo, no buscando la manera de hacerlo más agradable y retador.
Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si hacemos las cosas de corazón, vamos a buscar a no quedarnos aburridos, sino buscar hacer cosas nuevas e innovar para que podamos glorificar a Dios con esto. Somos fieles al llamado que tenemos cuando rompemos esas rutinas y nos esforzamos para adorar a Dios haciendo las cosas de corazón. Que ese sea uno de los motores que utilicemos para buscar permanecer en nuestro trabajo. 3 reflexiones acerca de esto. Primero, quiero preguntar cómo estoy buscando crecer donde estoy, o tal vez estoy esperando tal vez esa gran oportunidad de trabajo que me encuentre en donde no tenga que trabajar. Si es así, hermano, déjeme decirle que se pasará el tiempo y puede que tal vez encuentre mejores trabajos, que puede que llegue a ganar mucho dinero, pero si durante ese tiempo usted no se caracterizó por ser excelente, por sobresalir, por ser un buen siervo de Dios, lamentablemente no está cumpliendo con ser un buen hijo de Dios, no está cumpliendo con ser un siervo útil. En segundo, he dejado de mejorar porque me frustré o porque me acomodé en la posición que estoy. Bueno, pidamos a Dios que nos ayude a mejorar nuestras habilidades en nuestro trabajo, a que podamos no solo tener el trabajo para cubrir las necesidades, sino que sea nuestra herramienta para mejorar nuestras habilidades, que todos los días podamos ser más útiles al Señor. Tercero, reflexionemos si alguna vez dejé mi trabajo porque me aburrí. ¿No mostré con esto acaso mi corazón malvado de que mis motivaciones están guiadas por temas personales y no espirituales? Si el trabajo se vuelve monótono y tiende a aburrirnos, pidamos que Dios nos ayude a retarnos más a ser mejores trabajadores, a que no nos quedemos con el talento que recibimos y lo ocultemos, sino que podamos multiplicarlo y encontrar con esto un deseo más ferviente para adorar a Dios. El esfuerzo por ser mejores no es una responsabilidad profesional. Bueno, es una responsabilidad, pero no es solamente eso, hermanos, sino que es una expresión de fidelidad a Dios. Porque ¿quién da los dones? Dios. Debemos multiplicarnos. ¿Recuerdan en esa parábola lo que le dijo el amo a los hombres que habían multiplicado sus talentos? Dice, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que podamos ser siervos fieles, hermanos, ante nuestro Señor. Que podamos fortalecer nuestros dones y podamos permanecer constantes en nuestra vocación, haciéndolo con excelencia. Una tercera consideración es recordar que nuestro trabajo es una herramienta de provisión que Dios nos ha dado. Nuestro trabajo es aquella herramienta que Dios nos ha dado para nuestra provisión. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Creo que esto es uno de los pasajes más fuertes cuando se habla de la responsabilidad que tiene el hombre en su hogar, porque allí dice que no es una opción o una buena idea el que no trabaja, sino que el que no provee por negligencia dice que ha negado la fe. Muchos hombres, como mencionaba al comienzo, cambian de empleo de forma impulsiva por estar inconformes, por un supuesto deseo de algo mejor, pero sin considerar la estabilidad emocional, económica y espiritual de su hogar. Permanecer en un trabajo que provee, aunque no sea el ideal que todos quieren, puede ser una muestra de amor también para su familia. Calvino escribió,
La provisión estable no depende de grandes ingresos, sino de un alma firme y trabajadora. Dios ama al varón fiel que alimenta a los suyos con manos limpias. Esto debería ser algo que nos motive a estar estables en nuestro trabajo, o al menos a los cabezas de hogar. Muchas veces pasa que en nuestra vida, por buscar una comodidad personal, pasamos por encima de nuestro prójimo, no mirando el impacto que esto tiene, y llegamos a afectar la vida de toda nuestra familia. Renunciar sin necesidad, solamente por ego, por frustración o por un trabajo ideal, puede ser una forma sutil de abandonar el llamado que Dios tiene hacia el cabeza de hogar de cuidar la familia. Y es que lamentablemente los hombres somos propensos a tomar decisiones de forma ligera, sin considerar a los demás, sin considerar lo que dice la palabra de Dios, solamente por impulsos. Un ejemplo de esto, Lot, Génesis 13, 10 al 13, allí donde decide apartarse de Abraham, este hombre de manera insensata toma una decisión que haría que su familia prácticamente se perdiera. Dice allí, Génesis 13, 10 al 13, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot vio la llanura del Jordán y le abrieron los ojos de la ambición. Dijo, aquí está el negocio, aquí saqué a mi familia adelante. Quizás pensó que iba a ser un gran terrateniente, sin embargo, olvidó un pequeño detalle, y es que los hombres que estaban allí eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y todos sabemos qué pasó después, hermanos, cómo esta decisión que él tomó hizo que su esposa e hijas fueran expuestos a esta cultura corrupta. Su esposa murió por mirar atrás, sus hijas después lo deshonraron. ¿Recuerdan también a Nabal? 1 Samuel 25, cómo es salvado por su esposa Abigail, al ser este hombre insensato y descortés con David. Entonces vemos que hay malas decisiones, en donde familias han sufrido por un mal liderazgo, por ser inconstantes en las decisiones que toman los cabezas de hogar. Es más fácil huir de un jefe difícil que aprender la paciencia. Es más fácil soñar con otro empleo que madurar en el actual. Aunque esto sea un llamado a buscar la estabilidad, el cabeza de hogar también no solamente es el responsable de esto. Las mujeres, en Proverbios 31, 13, 15, también deben considerar en su llamado las responsabilidades que tienen de manutención en su hogar. Dice allí, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae sus panes de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Entonces aquí las hermanas no pueden decir, sí, mira, lo que tiene que hacer, no. Tanto el hombre como la mujer, ambos tienen que ser diligentes en su hogar, permanecer de tal manera que puedan dar un sustento firme y puedan buscar llevar su hogar no a la ruina, sino a una manera que honren a Dios en todo momento. 3 reflexiones acerca de esto. Quiero preguntarle, ¿qué es más piadoso? ¿Buscar el trabajo de mis sueños o sostener mi casa con fidelidad? Cuando dejamos que nuestros intereses egoístas se pongan por encima de los demás, estamos incumpliendo con nuestro llamado. Cada vez que tengamos la oportunidad de cambiar un trabajo, preguntémonos, ¿mi decisión de cambiar está motivada por el bien de los míos o solamente por un capricho personal? Segundo, si tienes un trabajo legítimo y estable, no lo abandones a menos que Dios te muestre algo realmente que sea beneficioso para ti.
pero también sé ejemplo para tus hijos, que ellos vean en ti un hombre que honra su palabra, que se esfuerza cada día y no abandona cuando la carga es pesada. Que vean a ti como a Noé, que trabajó fielmente construyendo el arca por décadas sin ver frutos inmediatos, pero al final su familia por esto fue guardada. La constancia del hombre en su trabajo no es solamente una virtud personal, sino un acto de amor práctico hacia la familia. Es un testimonio visible de su fe. El varón que persevera en su labor diaria, aún sin los aplausos ni los ascensos, refleja a Cristo. Como dice Hebreos 12:2, Cristo soportó con gozo la cruz por amor a los suyos. Por último, consideremos que el trabajo en esta tierra le ayudará a prepararse para el trabajo en la eternidad. El trabajo en esta tierra le ayudará a prepararse para el trabajo en la eternidad. Primera de Corintios 15:28 dice así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Qué pasaría si le dijeran que su trabajo, si usted hace su trabajo, no va a tener ninguna recompensa monetaria? ¿Trabajaría si le dijeran eso? Seguramente esto va a pasar en el cielo, hermanos. No vamos a tener ninguna necesidad, no habrá necesidad de dinero. O sea, no trabajaremos por recibir un beneficio. ¿Por qué cree entonces que trabajaremos allí? ¿Quisiera usted trabajar aún sabiendo que no va a tener ninguna remuneración económica? Bueno, esto es quizás lo que nos lleva a ver el trabajo no como una bendición en sí misma, sino solamente un medio para obtener la bendición. Debemos ser capaces de ver el trabajo como una bendición. El texto que leímos, 1 Corintios 15:28, se encuentra al final de un capítulo que habla sobre la resurrección y la eternidad. Y en las consideraciones que Pablo hace sobre lo que será nuestra vida eterna, él dice, vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Por qué? Bueno, la constancia en el trabajo no solo da un fruto visible, sino que también forma nuestro carácter. La constancia en el trabajo no solamente es un fruto visible, sino que forma nuestro carácter, nos desarrolla nuestros dones y deja una huella que es eterna, que es perduradera. Muchos tal vez creen que en el cielo es el lugar para descansar eternamente. En Apocalipsis 22:3 nos dice que allí no habrá maldición y el trono del Dios y del Cordero estarán allí y sus siervos le servirán. Es decir, que en el cielo también serviremos. Apocalipsis 5:10 dice que reinaremos con él. Cuando permanecemos en nuestro trabajo, aunque no sea perfecto, cuando somos fieles en lo poco, cuando desarrollamos nuestras habilidades y nuestro carácter es moldeado, cuando podemos ver cómo día tras día tenemos más dominio propio, más humildad, no solamente estamos sobreviviendo esta vida, hermanos, estamos ensayando para servir con excelencia por la eternidad. Richard Baxter escribió, esta vida es el vestíbulo del cielo. Todo lo que en ella cultivemos será utilizado para siempre en la presencia del Rey. No sé si vayan a haber profesiones, pero debemos ser capaces de que nuestros dones en esta tierra sean fortalecidos. Estudiando hace poco con los hermanos, una frase que la verdad fue de mucho provecho para esta enseñanza de un hermano, y es que antes de tener una profesión debemos tener una ocupación. Antes de tener una profesión, tenga una ocupación. Seguramente el título de médico, de profesor, de abogado, de ingeniero, de arquitecto, signifiquen mucho en esta vida. Y personas después de que han logrado este título piensan, ya ha llegado a la cúspide de mi trayectoria laboral. Pero cuando entran en el trabajo, a desarrollar la profesión, se dan cuenta que todavía les falta mucho por aprender. Que no seamos trabajadores de títulos, sino que realmente podamos
tener una ocupación con excelencia, diestros en nuestra ocupación, que busquemos servir a Dios con mayor utilidad en esta tierra. En el cielo no tendrás facturas que pagar seguramente, o arriendos o impuestos, pero sí dones con los cuales adorar a Dios. Así que consideremos que el trabajo es ese horno, hermano, en el cual se están fundiendo nuestros dones. Debemos aprovechar al máximo este horno antes de pasar a la eternidad y también ser recompensados por esto. Dos reflexiones. Primero, ¿qué me motiva a trabajar? ¿Cuál es su motivación cuando va a trabajar? ¿Es el dinero? ¿Es la fama? ¿Es por sobrevivir? Bueno, hermano, espero que ahora, después de esto, el deseo no sea por ser el más famoso, sino por desarrollar dones para que sean útiles en esta tierra, que su motivo para querer ir a trabajar sea el poder ser excelente y crecer en aquellos dones que Dios le ha dado, que también pueda perdurar estos dones hasta la eternidad, que no sea solamente el dinero, sino cosas que duran eternamente, las virtudes, que estas motivaciones lo lleven a querer seguir permaneciendo constante en su trabajo. Pero también, Señor, oremos al Señor para que nos moldee nuestro carácter día tras día, para que la paciencia, el amor, el gozo y la excelencia sean virtudes que podamos tener y duren hasta la eternidad. Quiero culminar con una última meditación, y es que todo esto nos enseña algo, y es la perseverancia y el carácter de Cristo. Y es que no hay un mejor ejemplo o mayor manera en que se pueda mostrar esta virtud de perseverar que el mismo Señor Jesucristo. Como leímos Hebreos 12:2, dice que fue menospreciado, que sufrió el oprobio, es decir, que recibió una deshonra pública. El Señor Jesucristo, siendo el Salvador del universo, fue perseguido y humillado, pero aún así no se detuvo en su obra. El Señor Jesús tuvo oportunidades para evitar sufrir, cuando fue tentado por Satanás, cuando fue llevado a tener angustia. Su parte humana hubiera querido renunciar, pero más que esto lo vemos con frases como: no se haga mi voluntad sino la tuya. Juan 4:34 dice Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Siendo el Señor de todo el universo, obedeció su llamado hasta el final, no se apartó. Agradezcamos a Dios porque gracias a esa perseverancia en su llamado, hoy tenemos la salvación. Pero también que esto nos motive, hermanos, a perseverar en nuestro llamado en esta tierra, a ser fieles siervos y a poder ser más excelentes con nuestros dones. Pero también, hermanos, quiero que pensemos que así como le he mostrado que perseverar es algo que debemos hacer en nuestro trabajo, no lo podremos hacer sin la ayuda de Dios. Si una persona no ha sido regenerada, tal vez pueda que suba su cargo, tal vez dure años en su trabajo y gane mucho dinero, pero los frutos que va a tener al final de todo esto no van a ser frutos eternos. Que aquella persona que hoy en día no ha venido a Cristo no se motive solamente a trabajar con esmero por recibir recompensas en este mundo, sino que pueda creer en el Evangelio de Cristo y que abandone aquellos pecados, si es el mismo trabajo, un ídolo, que lo llevan a apartarse de él, que anhele los mejores frutos, aquellos que duran hasta la eternidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, con su palabra. Oremos.